Ok, ahora sí, segunda parte, mientras se van conectando, ahí vamos a admitir. Ok, entonces decía esto, ¿no? Ya poner como inválido cuestiones que tengan que ver con el instinto, o cuestiones que de una o de otra manera tienen que ver con la posibilidad de las estructuras clínicas, digo bien, del psicoanálisis y la psiquiatría, de un modelo médico hegemónico de mucho tiempo, aunque el psicoanálisis ha dado la posibilidad de salir en el modelo médico hegemónico, sin embargo, tiene muchas teorías, sobre todo freudianas, que están enganchados a la idea de instinto, de aquello que viene con el hombre y viene así. Por ejemplo, el término de pulsión, que ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Nosotros decimos, no hay nada en el ser humano que no sea social. Uno es producido a partir de los vínculos y es productor de vínculos. Entonces, eh, tal vez pensando en esta realidad que siempre dice que la realidad es como un versus, ¿no? Y ahí empieza la filosofía a dejar un huequito en donde se va a meter los primeros psicólogos que son experimentales, con mucha base innata, pero también después el conductismo con bases de las experiencias subjetivas, ¿no? Y entonces empieza como a complicarse el asunto. Salud, enfermedad, ¿sí? Lo racional frente a lo irracional, lo subjetivo frente a lo colectivo, lo individual versus a lo social. De hecho, hay autores psicoanalistas que son bastante modernos que hablan de la posibilidad de esta oposición, ¿no? Por ejemplo, Erickson, que habla de las 8 edades, más adelante lo vamos a ir viendo, que es mágico, el tipo habla muy bien, escribe muy bien. Sin embargo, dice, bueno, por ejemplo, cuando uno llega a la vejez, ¿no? Está entre ser un viejo sabio, que aquí no pasa mucho en Argentina, sobre todo las cosas que vemos, ¿no? Parece que los viejos no son sabios, al contrario, mandamos a la policía para que le peguen. Bueno, no voy a hacer comentarios, voy a tratar de no hacer comentarios. O si no, aquel que se entrega al optimismo trágico, porque sé que la muerte está pronto en llegar. Sin embargo, toda esta oposición comienza, ¿sí?, a desarmarse con Pichot River, con el concepto de dialéctica que va a usar de Marx, de Hegel, y va a decir, no todo es blanco, no todo es negro, sino que hay grises. No todo es salud, no todo es enfermedad. Podemos estar en el medio, hoy estar bien, como decía, a los 5 minutos estar mal. ¿Sí? Y ahí viene la primera idea de esta ruptura, si ustedes quieren, ¿sí?, con lo que es la teoría del equilibrio. Entonces, ya en el siglo XVIII, que vamos a decir, bueno, dos grandes revoluciones, ¿sí? En 1750, lo que va a ser la revolución industrial, que pone en juego todo un sistema económico y de producción y un sistema material, y que divide, ahí sí, en jerarquías, ¿no? Por un lado, la burguesía y estas revoluciones entre guerras, ¿no? Hace que se cree una nueva disciplina, ¿sí?, a través de los discursos y del poder. Sumado a esto, la segunda revolución, que va a ser la francesa en 1789, y que ahí sí estamos hablando de una revolución en términos éticos, morales y cívicos, pero ambas en realidad dan la posibilidad de plantear como el caos. La sociología, muchos piensan que ha nacido su surgimiento para darle una calidad de vida, para dar algo equitativo. En realidad, la iglesia que estaba perdiendo, ¿sí?, parte de la burguesía que perdían, ya venían perdiendo desde los señores feudales, ¿no? Entonces venían perdiendo territorio, la sabiduría supuesta y demás. Entonces le dicen, no, a ese par de personas iluminados, bueno, debemos hacer algo para volver en el tiempo, para que la gente nos devuelva el poder, ¿no? Entonces entra no como una ciencia como la planteamos o la han escuchado ustedes como plantear soluciones, sino que una solución era volver a tiempos conservadores.
¿sí? En donde no se puede discutir la sabiduría y el poder, ¿no? de Dios ni de los reyes, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo es el asunto. Claro que en su desarrollo después va a tomar la criticidad y va a ver hacia un futuro. Así que en el siglo XIX es donde se dividen las ciencias naturales y ciencias sociales, y desde las ciencias naturales también aparece la medicina, y de las ciencias más de la mente aparece la filosofía. Ya en el siglo XX aparece Freud, ¿no? Ya en 1890, 1900 aparece Freud con una gran obra. Era un neurobiólogo. Entonces en la neurobiología plantea cuestiones distintas, que no todo es empírico, no todo es directamente observable, y una de las novedades que trae es el surgimiento del inconsciente, ¿sí? Aquello que no se ve, pero sin embargo se manifiesta por lo que él va a llamar, ¿sí? productos del inconsciente, ¿sí? Que son actos fallidos, lapsus, los síntomas, los chistes y los sueños. Es decir, esas 5 manifestaciones de cómo el inconsciente puede tener acceso a la conciencia. Es decir, se va a estudiar algo que no existe, que no es tangible. De hecho, fíjense ustedes que él va a hablar, esto lo vamos a ver en el segundo módulo, en psicoanálisis, él va a hablar de tópicas, que viene de topos, y topos significa lugares. Cuando los psicólogos experimentales, entonces, ¿qué querían hacer? Abrir las cabezas para ver dónde estaba el inconsciente. Lógicamente mataron personas y no encontraron el inconsciente, ¿sí? Sí tenemos lóbulos y partes cerebrales que se relacionan directamente con ese inconsciente, ¿sí? Y con distintas áreas, por ejemplo, del lenguaje, área de Wernicke, ¿no? Y otros lóbulos, pero básicamente no estamos hablando de eso. O sea, no podemos abrir cabeza para buscar el inconsciente. Sin embargo, si tengamos la posibilidad nosotros este año, vamos a ver cómo viene todo, siempre vamos a lo que ahora es como una fábrica turística, perdón la expresión, que es el Hospital Borda, en donde, bueno, tenemos mesas, laboratorio, porque nosotros tenemos el primer laboratorio psiquiátrico, así, primer laboratorio psiquiátrico en el Hospital Borda, largas mesas llenas de frascos. Después, si quieren, busco algunas fotos que tengo ahí, le mando, frascos enormes, llenos de cerebros, ¿sí? De hecho, cuando estudiamos psicología en la parte de neuroanatomía y neurofisiología, cortamos cerebros para ver, qué sé yo, el hipocampo, ver cómo se relacionan las áreas, ¿no? Con el sueño, con la vigilia, qué sé yo, el cerebelo, ¿sí? Y bueno, y las paredes, bueno, son más o menos como la mía, están escritas por todos lados con grandes pizarrones en donde se hacía. Eso quedó, ¿no? Como una parte, digamos, turística para ir a ver, como también están abajo ciertos piletones donde se introduce el electroshock, que después fue utilizado por los militares para hacer desaparecer personas. ¿Ok? Bueno, esta es nuestra realidad argentina, es la que nosotros no sabíamos y bueno, está ante nuestros ojos, por eso hay que visualizarlo, ¿no? Entonces digo, Freud sale del modelo médico hegemónico de una u otra manera y comienza a plantear un modelo de la intersubjetividad, dando valor, como dije, al inconsciente y a lo que tenía que ver con la sexualidad, distinto de lo que llamamos la genitalidad, que hoy en día tampoco se comprende si hablamos de género, si hablamos de sexualidad, de genitalidad, porque él no, de alguna manera, no ha logrado el éxito, ¿sí? Si bien fue expulsado y él sabía muy bien de lo que quería llegar a lograr con esos términos, tenía este concepto de lo innato, ¿sí? De la pulsión como límite, pero un empuje desde adentro, que es la libido. Entonces suele confundirse y, por ejemplo, él habla de la adolescencia, pero no dice la adolescencia, sino dice metamorfosis de la pubertad. Ven el valor. La pubertad es un proceso meramente biológico, hormonal, y no es lo mismo ser adolescente. Si yo le planteo hoy a ustedes, y se lo plantearía aquí a Freud, que hoy para mí la adolescencia comienza a los 6, 7 u 8 años, ¿de qué estamos hablando? A mí me diría, no, de que vos estás re loco. Claro, pero él lo tenía a los 12, 13 años, pero con lo que era
todo, primero Occidente, lo que es Europa, una sociedad totalmente patriarcal, una sociedad totalmente, digo, biologicista, ¿no? Entonces, por eso la contextualización es muy importante, porque para que ustedes puedan entender este tema, primero, tal vez él hablaba primero de pubertad y luego de un pasaje hacia el adolecer, que sería el volver a nacer, con esto que yo hablaba de las identificaciones. Y hoy yo puedo decir que muchos de nuestros pibes y pibas son adolescentes antes de ser puber. ¿Por qué? Porque tienen TikTok, porque tienen un montón de, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a terminar con las redes sociales así? Y lógicamente que esto favorece a la no creencia en Papá Noel, por ejemplo, a los 6 años. Yo me voy a meter con Papá Noel varias veces, porque tengo un problema personal con el tipo. Bueno, y ahí comienza también, ¿no? Esta psicología social en contexto de las guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda, en donde Durkheim, por ejemplo, comienza a hablar de las normas sociales, y también Gabriel Grande empieza a hablar de las imitaciones sociales. Por primera vez tenemos acceso, por ejemplo, a la discapacidad o a la locura, ¿sí? Y es la gran época institucional de los 1900 donde se crean las instituciones, lógicamente que no eran instituciones pensadas ni en la inclusión, ni en la integración, ni en la participación, sino en la exclusión de la sociedad porque los locos dan miedo, porque los locos te matan, porque las personas con discapacidad tienen que estar, ¿no?, encerradas y alejadas, porque, por ejemplo, no podríamos tener un centro de día cuando tenemos imitaciones sociales, porque haría confundir todos los síntomas, por ejemplo, una discapacidad intelectual, aleteando y haciendo movimientos estereotipados como en autismo. Y entonces, ¿qué diagnóstico le damos? Entonces, en esa época institucional, ¿sí?, aparecen grandes psicólogos como Boom, por ejemplo, con todo eh, el conductismo y lo experimental, ¿sí?, Pavlov, que hacen de la creación de una psicología comparada, hasta que Mead, por ejemplo, comienza a hablar de los roles, Piaget, ya Pichon Rivière de la psicología social, bueno, y así se va conformando un poquitito eh, la psicología social pichoniana. Pichon Rivière, como vieron ustedes en esos documentos, a mí me gusta mucho usar algunos cortos o que compañeros cuenten sobre la vida, sobre todo Alfredito Moffat, que se mudó por aquí cerquita, en donde creo que terminamos todos. Pero bueno, él vivió los últimos 10 años de vida de Pichón y bueno, fueron caóticos, ¿no? Y así como también es caótica su vida, eh, y fue caótica, pero bellísima, encargándose, ¿no?, entre la locura y la pobreza, y murió así, podríamos decir loco y pobre. Nadie zafa de estos caramelos, ¿no? Entonces, un poquitito, yo lo que quería decir que en este primer pasaje, que es del occidente a la Argentina y Latinoamérica, aunque no es toda Latinoamérica, ¿sí? Parte de Latinoamérica, pero podríamos hablar de una psicología social latinoamericana. eh, por ejemplo, qué sé yo, Brasil, hay hoy otro modelo que se llama esquizoanálisis, que tuvimos nosotros la suerte de encontrar a partir de autores argentinos también, pero sobre todo brasileños, de lo que piensan como la esquizofrenia como un producto del capitalismo. Y fue muy interesante dar unas conferencias y dimos un curso. Ya de estos cursos complementarios después yo le voy hablando de los seminarios, ¿sí? Y sobre todo lo que planteamos en el pasaje de salir de las teorías del yo para pasar a una teoría del nosotros, ¿sí? Entonces, deben comprender ustedes que cuando yo digo conducta, como un término más restringido para no hablar de todo comportamiento, ahí hay una diferenciación. Porque si bien es restringido, podría decir que los comportamientos, ¿cómo te portás vos? ¿Bien o mal? O más o menos. O sea que está totalmente relacionado con esto que hablamos hoy, con el concepto de normalidad, ¿sí? Que por supuesto es un invento del poder. No, no, de eso no tiene que quedar ninguna duda. O sea, en tu casa el poder lo tenés vos y vos decidís para con tus niños y niñas qué está bien o qué es portarse bien y qué es portarse mal. Y las instituciones también, y la sociedad también. Por eso es que cuando hablamos también en discapacidad, decimos guarda,
porque hay familias discapacitantes, instituciones discapacitantes, como fueron los manicomios, y si se da vuelta la ley y creamos más manicomios, creamos más alienación y encierro. Entonces no abrimos puentes, como teníamos nosotros en el Hospital de Romero, Casa Puente, que era para tratar de externalizar, ¿no? En el proceso de desmanicomialización. Lo vamos a ver bien en salud pública y salud mental. Entonces, acá la conducta tiene que ser pensada como esa experiencia con el otro, no una experiencia conmigo mismo, sino una experiencia con el otro. Desde ahí es que Alfredo Moffat va a decir también el poder gestar proyectos. Esto lo vamos a tomar con calma, ¿no? Bueno, en una frase muy linda de Pichón decía, el que se entrega a la tristeza pierde la plenitud de la vida. Por eso hace falta gestar proyectos participativos. Ok, desde 1946, 1960 entran todas estas frases. Ahora, ¿qué pasa con los pibes? Pensemos en la adolescencia hacia la juventud, que terminan la escuela y que van a un chino a buscar laburo y dicen, ¿tenés experiencia? Recién termino la escuela, che, flaco, ¿qué me estás diciendo? Entonces, hoy estamos en tiempos de que los proyectos son cajoneados. Tal vez el proyecto que se refería, además que Moffat se refería a los proyectos como proyecto de vida y proyecto laboral. Proyecto de vida que tiene que ver con la familia y proyectos laborales con un trabajo para ser productivo. Pero hoy no hay muchos trabajos que a vos te ofrezcan la posibilidad de ser productivo, sino reproductivo. Es decir, reproducir ese trabajo. ¿Sí? No muchas personas, muchos jóvenes se sienten productivos. ¿Y qué me hablan de familia? Y bueno, en los años 70 había una noción de familia nuclear. Hoy, ¿cuántas familias hay? Es como digo yo en el autismo, hay tantos autismos como personas con autismo. Bueno, hay tantas familias como personas con familia. Esto quiere decir que hay una amplitud del término, del concepto, y por supuesto que hay ideas latentes, debajo, escondidas. No obstante, invitamos a los jóvenes a que sí sigan con proyectos, proyectos autogestivos, porque el proyecto debe entenderse que no es de uno, sino que siempre el proyecto está con el otro. Por eso digo, bueno, esta experiencia es la experiencia con el otro. Otra de las palabras que Pichón va a cambiar, y ya me voy para 1970, pasé por delante las guerras, porque ahí hay mucha psicología social, pero sobre todo que estudiaban cuál es la influencia que tiene la persona en los grupos. Imagínense a Adolfito, a Hitler, ¿no? Como una persona, está bien, pongámonos en una estructura de la psicopatía máxima, de la psicosis, pero también de la neurosis obsesiva, porque el loco se obsesionaba con algo. Fíjense lo que es entonces la unificación en Adolfito, el pensar, el sentir, el decir y el hacer. Y el loco casi conquista el mundo. Bueno, me hace acordar a ciertos personajes que no voy a dar nombre ni apellido, que son actuales, inclusive. Pero fíjese, siempre se nos baja algún estudiante, por ejemplo, la psicología social es subversiva y revolucionaria, ¿sí? Y comunitaria. Y habla más allá de la inclusión de la participación, del arte. Si tenemos censurado el arte y somos silenciados, no podemos ser portavoz de lo que nos está pasando. Entonces, ahí viene, no más allá de la ideología que ustedes tengan política, pero bueno, hay ciertas cuestiones que nosotros creemos que en una sociedad debe de haber, sobre todo la democracia, debe ser escuchada, no silenciadas las personas, ¿no? Eh, y ahí cambia, decía, pero fíjense esto, ¿no? Cómo Adolfito entonces puede pensar en cómo una persona puede dominar a un grupo. ¿Cuál es la definición de ese rol de líder que él usa? Más allá de todas las cuestiones que tengan que ver con el racismo y demás. Y cómo un grupo puede influenciar a las personas. Claro, si vos agarrás un pibe a los 6, 7, 8 años y ya lo pones de adentro, ¿sí? En un ejército, lógicamente que le lavás la cabeza. ¿Se va comprendiendo más o menos? Entonces me voy a saltar esa parte porque Pichón aquí viene a la Argentina y cuando llega a la Argentina, ¿saben por qué llega a la Argentina? Creo que en los videos está, porque viene a laburar el algodón, ¿no? Ya en la época antes de 1900, a partir de las campañas del desierto, cuando Argentina era el granero del mundo, hoy también, pero vale muy cara la carne,
vale más cara que la cuota, ¿no? La paradoja que le pongo yo siempre. Eh, Cuando era granero del mundo se necesitaba esto. Las campañas del desierto en realidad no eran campañas del desierto, uy, mirá lo que descubrí, porque ya vivían los pueblos originarios, eran matanzas aborígenes. O sea, esto lo tenemos que decir con todas las letras. Y entonces se invitaba a otros terratenientes del occidente o a gente que estaba sin laburo, venía acá, que acá tiramos manteca al techo. También esa frase es muy famosa porque los terratenientes de aquí iban a Francia, por ejemplo, en donde la manteca era súper cara, y ¿qué hacían? Adelante, medio así, ¿no? Una hijaputeza argentina, tiraban la manteca al techo, entonces cuando venía el mozo a atenderlo, caía la manteca y se resbalaba, ¿no? El mozo, y entonces uno se reía, decía, mira cómo tiran manteca al techo. Todas estas frases que ustedes ven que son, ¿no? de la lengua colectiva, en realidad tienen un significado. Bueno, Felipe Piña habla muy bien de ello porque, bueno, es un historiador que nosotros utilizamos mucho, eh, así como en filosofía Darío Zeta, que son los más postmodernos, pero que en realidad son muy entendibles. Entonces, esta experiencia con el otro, ¿no? Y algunas nociones que va a traer Pichon Rivière, que decía, vinieron, ¿sí? Desde su lugar, por eso le dicen el polaquito, ¿no? Vinieron desde su lugar de origen y se instalaron en todo lo que es, ¿no? La altura del Paraná. Entonces, bueno, viviendo entre cañas, viniendo a laburar el algodón que les fue para la mierda. Entonces, bueno, vivieron como pudieron, ¿no? Así que Pichón comienza a estudiar medicina luego de terminar, ¿no? Va, anda por Santa Fe, por donde nosotros también tenemos escuelas que hemos fundado de psicología social, y después es el que trae el psicoanálisis freudiano a la Argentina. O sea, el psicoanálisis en la Argentina existe por Pichón. De hecho, él va a ser básicamente el director, ¿sí? De lo que va a ser todo el psicoanálisis, lo que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, que se llama APA, que luego lo expulsa. Nosotros fuimos expulsados de muchos lados, y con orgullo lo decimos, ¿no? Entonces, el mismo que es el que dirige, ¿por qué lo expulsan? Porque pone en cuestionamiento la idea, por ejemplo, de pulsión y de instinto. Y aparece ideas nuevas. Por ejemplo, la noción de emergente, algo que emerge. La noción de tarea, que los grupos tienen que concentrarse en algo en común, que es la tarea, y no en la problemática de cada uno. Por eso diferimos de, digamos, de los grupos, por ejemplo, de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, en donde implica cada individualidad y se cuentan las experiencias. No, aquí hay una tarea, hay un encuadre determinado, al cual nosotros llamamos grupo operativo, que más adelante, por supuesto, lo van a ir viendo, ¿sí? Comienza a hablar de unas teorías magníficas, tomando la base freudiana. Freud hablaba de transferencia y contratransferencia, es decir, ¿qué puedo, no yo como paciente, transferir en el otro? ¿Y qué puedo yo como médico, en este caso, transferir sobre el paciente? Que es la contratransferencia. Pero él hace una teoría que se llama la teoría de las 3D. 3D, que no son para comer. Siempre me preguntan, ¿son lo mismo para comer? No, estas no se comen. Bueno, a veces sí te lo comes, pero porque son inconscientes. Entonces es la teoría de el depositario, el depósito y el depositante. Y ahí tenemos un problemita muy grande, porque en realidad ya el sujeto deja de ser sujeto. O sea, decía yo el otro día, uno puede saber cuál es su función, desde lo consciente, desde poder hacer un plan de trabajo, bueno, lo que yo voy a hacer es tal y tal cosa. Pero cuando vos llegás a estar con tu acompañado, tu asistido, tu paciente, sos lo que el otro quiere que seas. Y ese es la idea de rol. Que esa idea de rol en realidad también viene de las antiguas batallas, del Coliseo, que eran unos rollitos que te daban, ¿sí? De papel, y a donde ahí estaba cuál era el papel que vos tenías que representar en la obra. Y ahí entonces nace la teoría de los roles que nosotros conocemos, ¿sí? Como líder, como chivo emisario, que sería el depositario, ¿sí? Como portavoz,
que es aquel depositario, pero que dice, ustedes me van a escuchar más de una vez decir, por ejemplo, que el que enferma no es más que el síntoma familiar. Uno enferma porque es el síntoma familiar, que es esta la parte del psicoanálisis que no cubre, porque para el psicoanálisis el que enferma es como que el culpable sos vos, ¿sí? Entonces yo digo, aquel que enferma no es más que el portavoz del síntoma familiar, porque soy lo que hicieron para que yo sea. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver. En esta teoría de los roles también, por supuesto, ¿no? Distintos tipos de líderes, como dije, que Mitt va a traer y que Pichón toma. eh, entonces, bueno, el saboteador y demás, que lo vamos a ir viendo. La idea de aprendizaje, el concepto de aprender con esa H en el medio, que cambia totalmente, por ejemplo, en la historia de la educación, ¿no? Ya hablando de Freire, podríamos decir de una educación bancaria en donde yo decía hoy, la asimetría, ustedes serían alumnos porque son sin luces y yo tendría el poder de la sabiduría. Sin embargo, ustedes son estudiantes, ¿sí? Y yo soy lo que creo que soy, que tampoco sé quién soy, pero trato de transmitir y trato, bueno, lamentablemente que esto queda feo, ¿no? Porque fíjense como los voy a silenciar, las voy a silenciar y ya pongo un mecanismo de poder. Pero bueno, se mantiene un encuadre, porque si no, imagínense los grupos de acompañante terapéutico, que son como 400 y son 350 mujeres. No quiero decir con esto que las mujeres hablen mucho, sino que 350 en un grupo de Zoom es un despiole. Entonces tengo que poner una autoridad de silenciarlo. Me da cosa, pero no saben. Encima que ya escucho voces con 350 personas hablando al mismo tiempo y que alguna llega, ay, ¿de qué están hablando? Recién me conecto, ¿no? Y cosas así. Es, es imposible, ¿no? Y también suena intolerable. Y bueno, esta idea entonces habla del enseñaje, de que nosotros podemos compartir. Por eso digo, siempre pido esta disculpa, es decir, yo las voy a silenciar, pero ustedes abran el micrófono cuando quieran. Y más vale que sea así, porque es un diálogo, ¿no? Hay una anécdota entre Freire, ¿no? y Pichón, ellos no se conocieron. Entonces dice que Freire le dice, pero este tipo en Argentina me está robando todas las ideas, ¿no? Cuando plantea la educación eh, libre, podríamos decir, ¿no? Saliendo de la bancaria. Una educación que tiene que ver con la revolución. Él decía que había que sentarse en círculos para mirar también las caras de los demás. Y empieza a leer a Pichón Rivière y dice, este tipo me está copiando todo. Es muy interesante esta historia. Y después se da cuenta, ah, no, pero este tipo escribió antes que yo. Tal vez el grado de objetividad que podríamos alcanzar en las ciencias sociales tiene que ver con esa parte en donde dos o tres personas pueden pensar exactamente en lo mismo sin conocerse, ¿no? Y eso nos saca de la propia subjetividad o de las teorías subjetivas. Ok, bueno, ¿vienen bien hasta aquí? Lean ustedes clase uno y clase 2. Vamos a ir un poquito, porque nos quedan 10 minutos nomás. ¿Vieron? Soy un loro hablando. Bueno, lo importante es que lean bien y que no se cansen. Eh, Pichón, psiquiatra, psicoanalista, se da cuenta que el sujeto no es simplemente el sujeto del deseo freudiano. Porque, ¿se acuerdan que yo le dije una frase de un profe mío de Carotti, psicoanalista, ¿no? Fundador de la creación psicoanalítica, de Lazo, rector de la universidad? Y decía, siempre hay una distancia entre el placer esperado y el placer encontrado. Esa distancia que se vive como tensión se llama deseo. El deseo surge de la falta, es la falta misma, pero a la vez el deseo es el motor de la vida, porque si vos no tenés falta, entonces ¿para qué desear? Interesante, ¿no? O sea, porque ahí pone esa lucha de opuestos que se va dando, pero la pone en una sabiduría dialéctica, ¿no? Se pone en el medio, porque ser una persona analista y tener una metodología dialéctica es pararse en el medio y decir, wow, encontré que el deseo surge de la falta, que es la falta, y que gracias a la falta puedo desear y puedo seguir con vida. Ya lo vamos a ir comprendiendo de a poquito, ¿no? Pero entonces lo que plantea
es que hay un sujeto de necesidades, ¿sí? Un sujeto de necesidades más allá del deseo, como pasó en Bahía Blanca, en el Bolsón. Entonces hay un materialismo que necesitamos, ¿sí? Entonces la psicología social se convierte en materialista, analítica, clínica y operativa. Miren ustedes. Vamos de nuevo. Materialista, porque habla de la necesidad. La necesidad no solamente en términos biológicos, ¿no? De la comida y todo, sino de cualquier cosa material que a vos te haga un poquitito más feliz. Imagínate si hay alguna compañera acá o compañero, como tenemos en otros años de Bahía Blanca, han perdido todo. ¿Cómo que lo material no existe? Y también hay que hacer un duelo ahí. Y también hay que acompañarlo. Está bien, yo entiendo el papel de los bomberos y de todos van para esa zona de urgencia, pero también hay gritos silenciosos que son gritos de urgencia, SOS emocionales, que necesitan de un abrazo, ¿sí? Que necesitan de un espacio de contención, en donde el psicoanalista no sale del consultorio. ¿Vieron algún psicoanalista por ahí haciendo contención? Que salió del consultorio y dijo, agarro el auto, lo que sea, y me voy a Bahía Blanca. ¿Lo vieron ustedes? Porque yo no lo vi. No es que me tiro en contra del psicoanálisis, porque también tengo la formación psicoanalítica, pero nos enseñan esto, nos domestican en esa cajita cerrada a atender en consultorios, ¿sí? Entonces, hay psicoanalistas que por suerte van dejando sus huellas en el barro, como decimos. Por eso, uno de los objetivos nuestros es sacar los consultorios a las calles, que es lo que estamos haciendo con la escuela. Ir donde más se necesita, donde están esos gritos silenciosos que no son escuchados. Entonces, ahí nos convertimos también en materialistas y decimos, el ser humano es sujeto en tanto las condiciones concretas de existencia. Pichón va a decir condiciones concretas de existencia que lo determinan, pero porque él estaba hablando del borda y de la locura y de las instituciones que alienan a la persona. Cuando uno también deja de ser paciente, deja de esperar, ya no espera más nada. Si hay algo que caracteriza a la psicología social, es la teoría de la enfermedad única, que es la depresión, pero una depresión melancólica, que es la que se produce dentro de los hospicios. Entonces Pichón hablaba de esa locura, entonces decía que en las condiciones concretas de existencia, que yo voy a mandar un video de una cámara oculta que se hizo a nuestro hospital de Romero hace varios años, y ustedes la primera pregunta es, pero esto ya no sigue así. Sí, sigue así. Tal vez no tanto, tal vez no se visualice, pero le voy a mandar, voy a hacer duro la segunda clase con ustedes. Así ven de qué hablamos. Condiciones concretas de existencia que lo determinan. Yo he hecho una modificación, porque saliendo a la sociedad, dejando, ¿no?, las instituciones totales y las instituciones de poder, como dice Foucault, eh, salgo a la sociedad y yo digo, bueno, pero pensémoslos de otra manera, que también uno puede tener condiciones concretas de existencia, pero que no lo determinan. Porque no me vengan a decir que el hijo del cartonero tiene que ser cartonero, porque también puede ir a la universidad. Ahí es donde yo hago una variabilidad. Pero otra cosa es pensarlo dentro, ¿sí?, de un hospicio, de un loquero, de un manicomio. Entonces, bueno, todo esto vale para lo que fue la creación de la Ley de Salud Mental 26657, que bueno, ahora está ahí en esa tentativa de modificaciones, y al proceso de manicomialización. Entonces, materialista, analítico, porque dividimos, vieron como les dije hoy en área, para hacer un análisis, sobre todo un análisis de la realidad y de la interacción social, poder ser clínica, pero la clínica del acercamiento. Acuérdense que yo les dije la primera, ¿por qué hacemos psicología social clínica? Pero no tiene que ver con el modelo médico hegemónico, tiene que ver con acercarse al otro, conocerlo y poder intervenir y ser operativo, ¿sí? Entonces, aquí esta es la primera noción de sujeto. Primero que decía, un sujeto sujetado a la necesidad. Y va a cambiar una palabra de Melanie Klein, que ella hablaba de relaciones objetales, y cambia la palabra de relación por interacción. Sujeto-ambiente, ambiente-sujeto. Porque ahí aparece otra definición de sujeto, ¿sí?
un sujeto producido y productor a la vez, ¿sí? Porque si no sería más bien, como definía Marx al sujeto, que el sujeto en estos tiempos capitalistas de neoliberalismo, también el sujeto es una mercancía que se puede comprar y vender en el mercado como cualquier otra mercancía. O sea, ahí estamos hablando de un concepto de valor, ¿no? Entonces, Pichón lo que hace con esto es la resolución de las contradicciones del sujeto y del medio, ¿no? Y del sujeto y la estructura social. Por eso esos análisis de conducta que nosotros hacemos dan la posibilidad de hablar también de este sujeto que está en situación. Este concepto es de Sartre por 1970, 1971. Él hablaba del sujeto en situación. Un sujeto que está en situación, que hace, que siente, que piensa y que dice, ¿sí? Un sujeto productor y producido en una praxis. Fíjense que le tiré varias definiciones de sujeto, ¿no? Producido y productor, en las condiciones concretas de existencia que pueden determinarlo, sujeto como portavoz de una determinada situación, ¿no? Por ejemplo, sintomática. eh, y por eso yo decía hoy que el sujeto que enferma no es más que el portavoz del grupo familiar. Y que el grupo familiar puede enfermar como también puede curar, ¿no? Y esto tiene que ver con la redistribución de las ansiedades básicas, que nosotros vamos a llamar miedos básicos. Bueno, estamos a punto casi de quedarnos sin tiempo. ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? Ven que hay mucha, yo por ahí tiro mucha teoría, pero bueno, porque la semana que viene quiero que tengan ustedes ya esas definiciones de sujeto. Vayan leyendo, sobre todo dividan, vieron que yo pongo algunos títulos así en la ficha de lectura, todo lo que es ese camino que hizo Pichón, para que lo conozcan, vean los videos, pero vayan a las definiciones de sujeto. Marquen todas las definiciones de sujeto, que son varias, para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar esta crítica de la vida cotidiana. Este sujeto emergente de una estructura social que lo contiene, pero que a la vez lo condiciona y puede que lo determine, ¿sí? Un sujeto en condiciones concretas de existencia. Les voy a pasar un videito más, ¿de acuerdo? No voy a agregar más material porque ya tienen bastante con los videos y todo. Voy a agregar ahora un video que lo doy mucho en salud pública y salud mental, pero quiero darlo ahora con esta definición. Y es como, no va a ser un trabajo práctico, después lo vamos a ir haciendo. Pero quiero que vayan pensando y hablando en ese grupo, que le den vida y que piensen, ¿por qué puedo afirmar que el sujeto es en condiciones concretas de existencia que lo determina? ¿Y qué ven ustedes en este video? Compartan entre ustedes